Hola, hola a todos. Es un placer estar acá con usted para discutirmos un poco esta sesión, una belísima sesión. Tenemos algunas preguntas en chat. Ah, Hay una pregunta para Samuel a respeito de quantos pacientes estão com balão intraórtico e ECMO simultâneo. E depois, quantos deles necessitam de ECMO e no pós-transplante? Okay, I'm gonna read in English. Lo voy a responder en inglés, creo que es mejor para mí. Bueno, pues realizamos alrededor de 50 trasplantes de corazón al año y de esos 50 trasplantes, alrededor de 40 a 50% de ellos, es decir, alrededor de 20 a 25 pacientes, bueno, pues van a trasplante utilizando la bomba. Y bueno, pues de ellos, alrededor del 5% de eso necesita soporte tipo ECMO. Por ejemplo, este año realizamos alrededor de 5 trasplantes de corazón con ECMO VA, y cada uno de ellos utilizaban un globo artérico al mismo momento del ECMO. Por lo general nosotros mantuvimos esta bomba como herramienta para descargar la ventrícula izquierda. Y bueno, pues para postoperatorio, después del trasplante de corazón, bueno, pues debido a ciertas disfunciones, nosotros tuvimos 5 a 10% de nuestros pacientes, bueno, pues ellos tuvieron una disfunción bastante grave. Entonces alrededor del 5% de esos pacientes o un poquito más estaban en ECMO para recuperarse de trauma en ese sentido. Entonces allí lo tienes. Miguel y Samuel, pero Juan também pode responder se quiser. Era a respeito do transplante, como puente, a bomba centrífuga como puente para transplante. Miguel nos mostrou que havia como 77% de los casos que estivesse o suporte para transplante foi um suporte biventricular. A pergunta é se com um ventrículo direito muito ruim, muito malo, se não é melhor fazer o suporte como híbrido, como Samuel mostrou, e se a canulação do ventrículo esquerdo para o suporte com a bomba centrífuga não mudaria o número de pacientes que necessitam do suporte biventricular. Ou seja, uma melhor descompressão do ventrículo esquerdo, melhorando a função do ventrículo direito, e então menos assistência biventricular, se não é possível, cambiando o modo de la canulação. Quem começa? Miguel? No, Miguel, não escuto. Aló, buen día, ¿me escuchan? Sim. Sí, ahora sí. Sí, Ahora está sí. bien. Sí, está bien. Perfecto. Mire, el problema es que nosotros hacemos, la respuesta la voy a dar en dos partes. La primera es que nosotros tenemos una experiencia relativamente todavía escasa como Céntrima, como puente de trasplante. Tenemos 18 casos y 90 pacientes trasplantados con trasplante cardíaco. Entonces comenzamos a utilizar en el Intermax 2 y algunos también 1, Céntrima como puente de trasplante, cuando definitivamente la mejor indicación es Intermax 3 y tal vez ingresando al Intermax 2. Por lo tanto, eran pacientes que ya tenían disfunción orgánica, que ya tenían disfunción ventricular también derecha, y la posibilidad de colocar, que si bien lo intentamos, de colocar solamente asistencia ventricular izquierda, es decir, el VAD, en la mayoría de casos no fue posible. Es por eso que nuestros primeros pacientes los sacamos de sala de operaciones con asistencia biventricular.
Ya con la mayor experiencia y la oportuna indicación de Centrimac como puente de trasplante, es que como comenzamos a colocar Centrimac en Intermax 3, entonces tendríamos ya, teníamos mejores posibilidades de sacar al paciente en asistencia univentricular, solamente que con el VAT, con una descompresión a nivel del ventrículo izquierdo, a nivel de la lápiz y un retorno hacia la aorta ascendente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Si nosotros tenemos un paciente con Intermax 1 o 2, preferimos colocar ECMO como puente a estabilización, porque sabemos que la posibilidad de sangrado, de sacar al paciente con asistencia biventricular con Centrimac es mayor a estadios menores, es decir, a Intermax 1 y 2. Entonces, colocamos ECMO veno-arterial periférico nada más, asociado a balón intraórtico para una mejor descompresión, que definitivamente con los parámetros clínicos y ecocardiográficos evaluamos si hay una buena descompresión. Necesitamos solamente 2, 3 días, máximo 4, para estabilizar al paciente. Una vez que el paciente ya se recuperó, salió de vasopresores, está con buen lactato, buena perfusión, entramos a sala de operaciones para un implante de Centrimac ya como puente de trasplante, probablemente univentricular. Hay que mencionar que todavía en Perú no contamos con HeartMate 3, entonces utilizamos ECMO en Intermax 1 y 2 para puente a estabilización y luego colocar Centrimac, o Centrimac en Intermax 3 o ingresando al 2 como puente a trasplante cardíaco, ya que no contamos con HeartMate 3. Olá, Absi, quais são os seus comentários? Bueno, yo creo que las realidades de cada país son diferentes y cuando uno trata de traspolar los estudios de Estados Unidos y de Europa a nuestras realidades son completamente diferentes. Cuando uno ve las curvas que ECMO como puente al trasplante, los resultados diezmales también tenemos que analizar que fueron comparaciones históricas de poblaciones históricas. Actualmente los resultados no muestran eso. Han mejorado. Es más, si uno sigue, por ejemplo, el grupo de la Pitié en Francia, con mejor selección y mejor manejo y con puentes cortos, no se ve impactado los resultados post-trasplante. En Argentina, un paciente adulto, cuando uno lo pone en ECMO, o una asistencia de corto plazo, el tiempo promedio de espera para un trasplante son 15 días, entre 12 y 15 días, o sea, lo que sería un estatus 1A del IUNOS. Acá en Argentina tenemos emergencia A, se discrimina en aquellos pacientes en ECMO o en asistencias cortas, a diferencia de aquellos pacientes asistidos con balón de contrapulsación intraórtica. En base a eso, creo que nosotros nuestra conducta es más en pacientes Intermac 2, 1, es asistirlos con ECMO, asociándoles generalmente de rutina balón de contrapulsación para disminuir la impedancia aórtica. Es raro que lleguemos a flujos altos, tal cual decía el doctor Samuel. Raro que uno llegue a perfundir con 60, 80 mililitros kilo. Generalmente tenemos entre 2 litros, 2.2 en un paciente adulto, es suficiente, permitiendo abrir, ¿no?, la válvula aórtica. Generalmente menos del 5% de los pacientes en nuestra serie de más de 600 trasplantes requirieron descompresión auricular izquierda, ya sea por septostomía. Ya creo que con el balón es suficiente en la gran mayoría de los casos. Y nuestra experiencia con Centrimac, puente al trasplante con más de 70 casos, hemos publicado nuestros resultados, hemos tenido mayores complicaciones en términos de sangrado y reoperación y requerimiento de hemoderivados en comparación con el ECMO. En términos de asistencia derecha, lo que ha pasado en la primera etapa de la curva de nuestro aprendizaje, quizás teníamos más indicaciones de asistencia biventricular. En la última etapa, con mayor experiencia, eran menos asistencias derechas, quizás más con Oxy-Airbat o ECMO derecho transitorio, a una asistencia izquierda.
aunque los predictores, los score predictores no son 100% categóricos, como el ALMA, el CRIT, el Euromax, que nos guían, en general es raro poner una asistencia derecha, salvo que haga disfunciones transitorias y uno ponga un ECMO derecho transitorio. Y creo que en la realidad actual de nuestro país, las asistencias de largo plazo, uno no las pensaría tanto en términos de puente al trasplante, sino más Terapia. como terapias de destino para aquellos pacientes no pasibles candidatos al trasplante. Dado los tiempos cortos que tenemos, como les he comentado, como puentes al trasplante en paciente adulto, siempre refiriéndome a pacientes adultos, uno se inclinaría a estabilizar estos pacientes con asistencias de corto plazo, reservando las asistencias de largo plazo como para aquellos pacientes como terapia de destino o candidatos a la recuperación o aquellos pacientes no pasibles de trasplante. Juan, Juan, puedes comentar. Juan David, ¿me escucha, Juan? Sí, ¿Quieres comentar? sí, nosotros hasta la fecha no hemos puesto ninguna asistencia. Aló, sí, aquí estoy. Nosotros a la fecha no hemos puesto ninguna asistencia biventricular. Ok. Samuel, su comentario. Ya es que si al paciente hay que soportarlo porque está críticamente enfermo, lo soportamos en ECMO y una vez lo estabilizamos, lo ponemos con un método híbrido y con eso no hemos tenido que utilizar biventriculares. Samuel. Well, Bueno, pues si hablamos de nuestros pacientes, aquellos que requieren un trasplante de corazón, por lo general tienen disfunción biventricular, entonces nuestra experiencia utilizando CentroMac, bueno, pues no fue muy buena aquí en nuestro centro. Nuestros resultados de ECMO fueron mejores, especialmente en los últimos 2 años. Nosotros hemos tenido cambios en las listas de espera y sus criterios. Conforme, bueno, Yunus tenía y el doctor Daniel dijo algo al respecto. En los Estados Unidos hubo un cierto cambio allí y también aquí en Brasil este año tuvimos este cambio en la lista de espera y sus criterios. Entonces, por tanto, nuestros pacientes cuando requieren ECMO se quedan de 5 a 6 días. Y ellos están esperando obtener su trasplante de corazón tan pronto sea tan pronto sea posible. Cuando tenemos una disfunción biventricular podemos utilizar ECMO, podemos poner a los pacientes en ECMO, no en una mala situación, quizás Intermex 2 con los pacientes estables los pones bajo ECMO y de 5 a 6 días o 7 incluso pueden obtener un trasplante de corazón y les va muy bien. Entonces es algo que tenemos que observar en los Estados Unidos. Bueno, pues ellos están mejorando sus resultados en ECMO debido a este cambio en la lista de espera y sus criterios y también nosotros. Entonces considero que es algo que va a cambiar en los años subsiguientes. Yo creo que ECMO va a ser un gran apoyo mecánico para trasplantes de corazón debido a eso. Esa es mi opinión con respecto a eso. Tiempo para preguntas. Entonces, agradezco a todos la participación. Una excelente y un placer verlos acá, mesmo que en forma virtual. Pero esperamos que el próximo año nos podemos encontrar presencialmente en algún país. ¿Ok? Hasta luego. thank you. Ciao, ciao. Chao, gracias.